¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas noches, un gusto saludarles. Mi nombre es Héctor Raúl González y esta es la mesa con los corresponsales. Como siempre, un gusto y un honor que mis colegas y amigos nos acompañen en esta edición. En orden de llegada a esta sala virtual, Jaime Luis Brito. Jaime, muy buenas noches, un gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Héctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches. Gracias a todos y a todas quienes nos hacen favor de pues observarnos, de escucharnos en esta tarde de viernes, lluviosa tarde, porque se acaba de soltar la lluvia, por lo menos por acá en el oriente de la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos y tenemos muchas cosas de qué hablar esta tarde, noche aquí con ustedes. Gracias, Jaime. Y por supuesto también, como en cada edición, nuestro amigo y corresponsal Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y como bien lo dice, ha comenzado a llover y es un momento, no sé si de alegría o de preocupación, porque pues los vientos y la lluvia implica que también la gente tenga que salir a trabajar a la calle y exponerse y en fin, van a haber una serie de situaciones que habría que considerar en este momento donde es muy delicado hacer este tipo de labores. Totalmente de acuerdo. Y como cada semana en este esfuerzo informativo de opinión que hacemos a través ahora de esta tecnología que nos permite llegar hasta sus pantallas de forma digital. Por cierto, hay que decir, siempre lo decimos al último, me parece que es mejor decirlo al inicio, Pedro, Jaime, esta emisión está siendo transmitida en tiempo real por algunas plataformas, nuestras plataformas, nuestros canales de comunicación de información, por las páginas y redes sociales de la agencia maciosare.org. También es compartido y transmitido en vivo por las redes sociales de la página de noticias surdigital.com.mx y por supuesto también a través de las redes sociales de centraldenoticias.mx. Compártanlo, coméntenlo, estaremos leyendo sus comentarios en tiempo real. Y Jaime, Pedro, hoy tenemos una agenda, hay que presentarla solamente, la estaremos tocando a fondo en los próximos minutos. Morelos es el segundo lugar a nivel nacional per cápita, digamos, en la incidencia de casos de COVID-19. Se habla de una estrategia prácticamente nula, tan es así que han llegado refuerzos hasta Morelos del gobierno federal para ayudar o coadyuvar en las labores de contención de esta epidemia y otros temas que tienen que ver con las festividades y los riesgos que existen en los próximos días, como la celebración del 10 de mayo, de que el virus se propague todavía más. Y también decir que en unos minutos estará con nosotros un especialista justamente en estos temas, Jaime Pedro, que nos ayudará también a comprender lo que está pasando con este asunto de la pandemia de coronavirus, de COVID-19, y cómo también se puede atender y resolver. No sé quién quiera empezar, o presentamos a nuestro invitado Jaime Pedro. Pues empezamos, ¿no? Démosle paso al doctor Damián Arismendi Segaray, que está con nosotros esta tarde, noche aquí en Los Corresponsales. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos, a tu público, y gracias por la invitación a este programa. Justamente, doctor, si nos ayuda a presentar un poco su trabajo, su especialidad, ¿en qué área se especializa justamente? Pues bueno, yo soy nutriólogo de formación, soy egresado de la Universidad Latinoamericana, aquí en Cuernavaca, Campus Ciencias de la Salud, y posteriormente hice una maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ahí fue donde adquirí pues, estos conocimientos relacionados con la epidemiología nutricional. Particularmente, pues me interesan el tema de las enfermedades crónicas asociadas a los patrones de alimentación. Pues, es decir, qué come la población que puede condicionarle a tener un mayor riesgo de tener sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer. Y estuve trabajando un tiempo en los servicios de salud de Morelos, en el PASIA. He estado también de forma activa casi desde que egresé de la universidad dando clases de nutrición básica, de dietoterapia, de epidemiología nutricional, de estadística, de evaluación de políticas y programas, y también como administrativo dentro de la máxima casa de estudios en la Asia, también de forma activa, casi desde que egresé de la... Muchas gracias, doctor. Muy amable por esta presentación. No sé quién quiera empezar, Jaime, Pedro, con estos temas que tenemos en la agenda.
Pues, doctor, yo he estado al pendiente de lo que estás haciendo, del trabajo que estás realizando en estos días de confinamiento, de encierro, no solamente el tema de las clases, ¿no? Que que estás dando, etcétera, etcétera, sino estas gráficas que empezaste a presentar. Cuando comenzamos con este asunto a mediados de abril, durante estos primeros días, digamos, después del 13 de marzo, que fue cuando dejamos, digamos, en este caso de las actividades, la mayor parte, sobre todo en la universidad y otras clases y demás, comenzaste a hacer una serie de cálculos, una serie de proyecciones que poco a poco se fueron cumpliendo de alguna manera. Es decir, la cresta, digamos, de la pandemia, etcétera, etcétera, particularmente aquí en Morelos, estos números que hablan de la tasa tan importante que hemos alcanzado de contagios por cada 100,000 habitantes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues quisiéramos que nos platicaras un poco de este trabajo que estás haciendo, que no es un tema de adivinar, que no es un tema de magia, sino que tiene que ver con, pues, proyecciones que se hacen a partir de modelos matemáticos. Sí, bueno, cabe mencionar que el ejercicio que hice es un ejercicio muy sencillo. Lo que busqué es ver la tasa de cambio de un día para otro, que me permite ver esta velocidad de crecimiento de los casos. Y estuve haciendo estos ejercicios con las estadísticas que puso a disposición, ¿no? El portal de la Secretaría de Segov, ¿no? De coronavirus Segov, y estuvo ahí disponible la información. Entonces, con esto pude ver cuál era la velocidad de crecimiento de los casos, ¿no? Y primero lo que hice fue buscar un país que tuviera una tendencia similar a la de nosotros, pero que estuviera un poco más avanzado, ¿no? O sea, ir viendo, como tratar de ver qué país iba teniendo este crecimiento similar al de México. Y entonces, sobre de ese, empatar a la de México y ver si íbamos a estar de manera similar. Obviamente llegó un momento que se me acabaron los días para poder subir a esta tendencia a México, y lo que hice fue sacar un promedio de esta velocidad de crecimiento de casos. Lo voy a mencionar un poco más como sencillo, ¿no? Si yo tengo un automóvil, por ejemplo, ¿no? Y voy a 50 kilómetros por hora y le piso tantito, ¿no? Y voy a 60, ahí tengo un incremento de 10 kilómetros, ¿no? Entonces, por hora, ¿no? Una velocidad. Entonces, eso me permite ir viendo, si empiezo a subir la velocidad, puedo ir viendo esta tasa de crecimiento. Y de cierta manera, poder decir o plantear escenarios. ¿Qué pasa si yo continúo con este 10% de incremento, con este 7% de incremento, con este promedio de los últimos 15, 20 días, ¿no? Ese básicamente fue el ejercicio que hice, un ejercicio, si quieres, un tanto burdo, ¿no? A grosso modo, porque en realidad lo que se debe de aplicar para hacer estas predicciones de forma muy, muy particular, muy atinada, son ecuaciones diferenciales. Esto sí ya escapa un poquito más de mi expertise, aunque sí tengo conocidos que hacen este tipo de ejercicios que son más similares a lo que se ha hecho los grupos de expertos de CONACYT en la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, este ejercicio inicialmente dice que sirve como para ver hacia dónde va a llegar en los primeros días la epidemia. Sí, efectivamente, llegó a converger con lo que empezamos a ver día con día, ¿no? Y al final, pues, mi predicción fue para el 30 de abril, estuvo más o menos 400 casos, ¿no? Diferente con lo que presentó la federación. Después de estar haciendo estos ejercicios, pues consideré que era importante ir viendo la tasa de letalidad, sobre todo en el estado. La tasa de letalidad lo que te dice es cuántas personas están muriendo de una condición en específica, ¿no? Entonces se calcula
con el número de muertes por una enfermedad entre el total de personas que tienen esa enfermedad en un tiempo determinado. Y lo que se estaba viendo es que en Morelos la tasa inició muy alta, por ahí del 20%, ¿no? de muertes de las personas que desarrollaban coronavirus, de los casos confirmados. Y en algún momento se llegó a decir que esto era algo esperado, ¿no? Por el número de casos tan pequeños. Y eso es cierto, hasta cierto punto, ¿no? Si tienes pocos casos, con 1, 2 o 3 muertes ya se ve una tasa de letalidad importante. Pero fueron pasando los días y así como incrementaban los casos, también han ido incrementando las muertes. ¿Sí? Esto no es deseable. Esto es preocupante. Tenemos tasas de letalidad que han ido fluctuando entre el 11% y este 20%, ¿no? Casi entre 12 y 13% en Morelos. Y si lo comparamos con la nacional, que ha ido de 6 a 7% de letalidad, pues sí es muy alto, ¿no? Una de las explicaciones era esta cuestión que ha mencionado el doctor Gatell, que la gente se espera mucho tiempo para poder acudir a recibir atención médica. ¿Sí? Esto un poquito también propiciado por un mensaje que el mismo Gatell decía, ¿no? No vayamos a saturar los servicios de salud, decía, ¿no? Si usted se siente mal, espérese tantito y ya después acuda cuando ya se sienta un poquito peor. Pero después como que corrigieron, ¿no? Dijeron, oye, no, espérese, si ya tiene dolor de garganta, fiebre, se siente cansado, ¿no? Acuda inmediatamente, porque si no, se va usted a complicar de horas, ¿no? De un momento para otro. Entonces, esto puede ser que esté sucediendo también en el estado de Morelos, ¿no? Que la gente, pues, y sobre todo los hombres, tenemos muchas estas condiciones, que no tenemos la cultura de ir a visitar al médico, que es, por cuestiones de machismo, por cuestiones de un poco de la idiosincrasia, ¿no? Se me va a quitar, no pasa nada, ¿no? O con algún tecito, alguna cuestión ahí más tradicional, pero pues, han habido casos en los cuales ni siquiera alcanzan a llegar ya al hospital, ¿no? Eso es un poquito. El tema de las comorbilidades, ¿no? Bueno, del tema del machismo, pues, y de esta como propensión que tenemos los hombres a estar padeciendo este mal, somos más afectados todavía que las mujeres a nivel del planeta y obviamente eso se ve en las estadísticas en México y en Morelos. Un poco antes de iniciar estábamos platicando con Héctor y demás, y con Pedro, justamente de este tema, del tema de la diabetes, del tema de la hipertensión, de estas epidemias. Perdón, Jaime, perdón que los interrumpa, es que voy a tomar mi café. Vas a hacer un comercial. A ver, cuéntale a la gente por qué estás haciendo esto. Sí, está muy... No nos está pagando la Coca-Cola, yo sí quiero decir que no es que me espante, pero dile a la gente qué está pasando, mi querido Héctor. Perdón que te interrumpa, Jaime, pero tenía que presumir mi refresco. No me lo mandó el DIF todavía, pero doctor, gracias por acompañarnos y gracias a quienes siguen esta transmisión en vivo. Hoy el gobierno del estado, la Coordinación de Comunicación Social, emitió un boletín de prensa presumiendo que la empresa Coca-Cola Morelos, con su filial, digamos, en Morelos, donó un número de bebidas hidratantes a las autoridades de Morelos y el sistema DIF se encargará de repartirlas. Si bien el boletín, doctor, no establece qué tipo particularmente de bebidas son las que se estarán repartiendo, así lo dice, entre las personas vulnerables, entre el personal médico que está al frente de la línea, digamos, de batalla en la contención a esta enfermedad. En algunas imágenes que se difundieron sí se aprecia muchas, hay que decirlo, botellas de agua purificada, entiendo, pero también muchas de este tipo, bebidas pues azucaradas, algunas con tapa negra que entiendo están reducidas en azúcar. Y yo le comentaba un poco artesanal aquí. Yeah. Ahí están. Esta es la foto, esta fotografía la difundió el sistema DIF Morelos, el gobierno del estado el día de hoy, para acompañar el boletín del que está hablando mi compañero Héctor. Ahí se ve claramente cómo se supone que son trabajadores de la empresa FEMSA
y supongo que los de morado son del DIF, y están bajando botellas de agua, pero también estos productos de estas bebidas azucaradas. Y al respecto, justamente, doctor, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué tanto ha incidido en un país como México, con, entiendo, altas tasas de enfermedad en la gente de diabetes y también de sobrepeso y otras, que muchas están relacionadas con el consumo de alimentos, justamente así, con mucho azúcar? ¿Cuál es su opinión en torno a esta mezcla de este tipo de alimentos frente a esta pandemia? No, bueno, mencionar un poquito antes que este tipo de cuestiones, ¿no? De ayudas alimentarias por parte de la industria de alimentos procesados, particularmente los refrescos, pues ya lo hemos visto, ¿no? Está la famosa cruzada contra el hambre, que contra el hambre pues no tuvo nada, ¿no? Entonces se utilizaron productos ultraprocesados dentro de los kits o de alimentos, ¿no? Que se le daba a las familias mexicanas como un aliciente, como tratando de mitigar la desnutrición, con una cuestión que evidentemente no tiene nada de calidad nutricia, ¿no? Un poquito para enmarcar, ¿no? También mencionar que la industria alimentaria financia, ¿no? Estudios, investigación desde hace muchos años, ¿no? Hay particularmente un instituto de bebidas saludables, ¿no? Que está financiado por la Coca-Cola, que pretende decir o trasladar un poquito esta cuestión de cuál es la causa de las enfermedades crónicas de los mexicanos, pues es que no hacen actividad física. Nosotros les damos energía para que bailen, para que estén divertidos, para que estén contentos, pero el mexicano no hace actividad física, ¿no? Entonces, les dan financiamiento a los investigadores para que saquen artículos con estos resultados, ¿no? Que digan, fíjate que el principal predisponente de las enfermedades es la falta de actividad física y nuestras bebidas ya están quedando muy bien, estamos bajando calorías, ¿no? Y no necesariamente tener bajas calorías es algo bueno, porque para que siga teniendo este sabor dulce, se utilizan edulcorantes no calóricos, no te dan energía, pero se han vinculado con, por ejemplo, cáncer de colon, ¿no? El acesulfame, el aspartame, ¿no? Todos estos edulcorantes, pues hacen daño, ¿no? Entonces, aunque sea el de la tapita verde, de todos modos tiene efectos nocivos sobre la salud y también algunos estudios hablan sobre daños neurológicos, ¿no? Desde una cuestión de dolor de cabeza hasta déficit de atención. Entonces, pues es muy lamentable, ¿no? Ver que sigan incidiendo en los programas públicos este tipo de empresas. Y bueno, regresando un poquito a tu pregunta, pues evidentemente tienen toda la relación estas bebidas y estas comida de mala calidad con las que llaman sindemia, ¿no? O sea, tenemos desnutrición, tenemos una pandemia de desnutrición, tenemos una pandemia de obesidad y ahorita tenemos ya además una pandemia de enfermedades infecciosa, ¿no? Somos el consumidor número 1 de bebidas azucaradas en el mundo. Nuestros niños tienen una prevalencia de sobrepeso y obesidad alrededor del 30%, ¿no? Somos de los países que tienen mayor número de niños con estas enfermedades. Tenemos el 70 y tantos % de personas adultas con sobrepeso y obesidad. Uh-huh. Y esto, como también ya se ha mencionado un poco en las conferencias del doctor López-Gatell, pues tiene que ver con un ambiente obesigénico, ¿no? Se ha dejado a un lado los alimentos tradicionales, las bebidas típicas mexicanas, los alimentos mexicanos que, a pesar de haber tenido un sincretismo con la manteca y con la caña, de todos modos seguían siendo alimentos buenos, ¿no? Y en porciones adecuadas. ¿Por qué decimos que estos alimentos son los que han generado el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes? Pues porque los genes de los mexicanos no han cambiado en los últimos años, los cambios genéticos se dan a través de millones de años. Lo que ha cambiado es el ambiente alimentario. Y sí, evidentemente contribuye la actividad física, ¿no? Que ya en lugar de estar jugando fútbol, pues ya no podemos salir los niños ni los adultos a hacer ejercicio, porque pues hay delincuencia, ¿no? Porque está sucio,
porque te enfermas, ¿no? Porque aquí en Cuernavaca ya ha sido muy común, y en Morelos, ¿no? Estas quemas de agrícolas, ¿no? No puede uno salir a hacer ejercicio porque sale peor, ¿no? El caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, sí, bueno, estos alimentos son muy característicos de tener mucha azúcar, nuevamente mucha grasa, mucha sal, muchas calorías, y en contraste, pues ninguna vitamina, ninguna fibra, ninguna grasa saludable, ¿no? Entonces, son una bomba ahí que te predispone, pues primero al sobrepeso, después pasas a la obesidad, llegas a la diabetes, pasas por la hipertensión, insuficiencia renal, enfermedad cardíaca, ¿no? Y pues, la muerte, ese es el último de los desenlaces. Entonces, a todas luces, tener presente una bebida azucarada como la Coca-Cola, como una ayuda, ¿no? Una ayuda para estos momentos, pues es terrible, ¿no? Es terrible. Hay que decirle a la gente que se está sumando, a nuestros amigos y amigas que se están sumando a esta transmisión, que estamos hablando de la pandemia, estamos hablando del COVID, estamos hablando del coronavirus, de este momento histórico que está viviendo el planeta, pero en ese marco también decir que, como sabemos, las comorbilidades, estos padecimientos que son muy comunes en nuestro país, como la diabetes, como la hipertensión, como algunas enfermedades de tipo respiratorio y demás, pues contribuyen a que se eleve el número de muertes en nuestro país y en el estado. Y el tema es que el DIF Morelos, que ya ve que, pues, puras lumbreras ahí, ¿no? El día de hoy recibió una donación de la Coca-Cola para las personas más vulnerables. Y en esa donación incluían bebidas azucaradas, Coca-Colas. Entonces, justamente platicando con el maestro Damián Arismendi, quien nos está acompañando, él es de la Facultad de Nutrición, hablábamos del modelo para medir justamente las tasas de incidencia del COVID, etcétera, etcétera, pero aprovechando obviamente su formación, pues decidimos preguntarle qué pasa con esto, ¿no? De pronto el gobierno del estado, que sabemos no está haciendo nada, el día de hoy, más adelante vamos a abordar este asunto, el día de hoy ya el gobierno federal tuvo que nombrar a una coordinadora para que se haga cargo del tema del COVID en Morelos, porque realmente la estrategia en el estado es que no hay estrategia, por eso Morelos sigue en el segundo lugar a nivel nacional en incidencia, y además ahora el DIF quiere ayudar a la población dándole Coca-Cola. Héctor, por cierto, ya recibió la suya, y bueno, por eso es que está tomando. Y de esto justamente estamos hablando, y el doctor por eso es que estaba hablando ahorita de nutrición, que de pronto uno puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema del COVID? Pues tiene que ver mucho, ¿no? Mucho. Sí, bueno, de entrada... Si me permites únicamente opinar sobre este tema que están abordando, hay que puntualizar aquí efectivamente en qué condiciones la población mexicana está enfrentando el tema del coronavirus. Efectivamente, llevamos un proceso en el que prácticamente, como casi ocurre en la mayor parte de los países subdesarrollados, tenemos una alimentación que se está limitando a 7 productos, y es efectivamente una tendencia que han forzado la industria alimentaria, 2 industrias en concreto alimentarias, que son las que se han apoderado prácticamente de cómo se come y qué es lo que come el mundo. Y esto nos ha dejado bastante pues vulnerables como humanidad. Decías hace un rato que hiciera a un lado lo que tengo aquí al lado, pero efectivamente ya no es fácil encontrar esto en la casa, en las casas. No es fácil encontrar incluso esto. Es una guayaba. Ya no es fácil que la gente esté comiendo de forma saludable. Y esto coloca en una situación de vulnerabilidad. Pero lo más grave es que los gobiernos, como este que estamos padeciendo, no se está preocupando de la forma en la que nos estamos alimentando, ni de decirle a la población cómo es que se tiene que alimentar. Estas grandes empresas no solamente financian
investigaciones, también financian campañas y también le meten varo a la política y también hacen lo que tienen que hacer para que, pues, esto que estamos diciendo, pues no se diga que hay intereses para que los alimentos nutritivos no lleguen a la mesa de los mexicanos, no lleguen a la mesa de los morelenses y se pondere un gran negocio que es esta industria de alimentos procesados. Entonces, yo creo que es bueno recordar que tuvimos un gobernador que se preocupó, no sé si porque era doctor, tuvo la preocupación precisamente de hacer un programa alimentario. Yo desde que conozco, desde el gobierno de Laura Ortega, no he visto ningún otro programa alimentario en el estado de Morelos. Y es el único gobernador que se preocupó por la estatura de los niños. Hizo una alianza incluso con el Instituto Nacional de Pediatría. Varias de sus clínicas se establecieron en el sur de Morelos porque había muchos problemas con enfermedades, en fin, él propuso una investigación a 20 años y me parece que incluso parte de esa investigación no se concluyó porque muchos de los niños migraron, en fin, pero en el primer resultado que él alcanzó a dar de los 5 años que duró su gobierno, logró identificar un crecimiento de 10 centímetros más de los niños que comían amaranto, les entregaban en paquetes a estos niños el amaranto y el cacahuate para que lo comieran diariamente como parte de su desayuno. Se preocuparon por algunas otras situaciones y lograron concluir que tenían 10 centímetros más que sus padres. Eso es, y no sé si a los 20 años terminó esta investigación, pero los resultados fueron importantes. Incluso esta revista Real Digest, no recuerdo exactamente, esta que hacía pues, que hacía investigaciones más bien relacionadas con pues asuntos muy, muy concretos que tenían que ver con cuestiones de humanidad. Sacó los resultados de esta investigación que hizo el Instituto Nacional de Pediatría. En los últimos sexenios, incluso esta alianza con ese instituto se perdieron. Me parece que incluso abandonaron las clínicas que habían establecido en Tlaltizapán precisamente con ese propósito. Y hasta ese momento no hemos visto efectivamente que haya autoridades que se estén preocupando por la nutrición de las personas. Es algo que quería dejar aquí y me parece que esta alianza pues es demasiado perversa. No es una donación, me parece que es como una invitación a darte, soy fiel seguidor de la coca, pero desde hace algún tiempo la he tomado con medida y entendí que muchos de mis padecimientos provenían precisamente de esa forma de alimentar. Sí. Yo nada más, si gustan, para que vayamos cerrando el tema que tiene que ver con la alimentación relacionada con el COVID, doctor, en un curso de tratamiento periodístico justamente de la pandemia que se está dando en estos momentos, se está hablando de que para mucha gente pareciera que esto del COVID-19 llegó de sorpresa y que nos cayó de un día para otro a los humanos o a la humanidad, lo cual, lo que se nos ha informado es que no es así, que había incluso estudios desde hace algún par de décadas, otros más para acá, que hablaban justamente del surgimiento de virus, bacterias u hongos que estarían provocando este tipo de situaciones como la que estamos viviendo. Es decir, los especialistas, los médicos, sabían que esto iba a pasar. Y lo voy a preguntar así porque tiene que ver justamente con la alimentación. Y estamos obviamente los periodistas enfocados, muchos de nosotros, en la actualidad, en lo que está pasando, en el número de fallecimientos, en las circunstancias en las que están los hospitales, pero también me parece, y si me permiten, Jaime, Pedro, tocar el tema de política pública, qué se hizo, particularmente si lo conoce, doctor, en México, en Morelos, a lo largo, Pedro lo ha dicho, de los gobiernos que han pasado para estar preparados ante una situación así, que lo que yo tengo entendido es que los especialistas sí sabían que esto venía y que cada vez más enfermedades de los animales están llegando a los seres humanos. ¿Hay política pública en México, en Morelos, relacionado con temas de nutrición, con temas de capacidades técnicas, de especialistas? En los hechos vemos que no, pero a lo mejor hubo un esfuerzo o se les advirtió por parte de especialistas como ustedes de que esto estaba por llegar y se hizo algo. ¿Ustedes tienen información al respecto? Bueno, en materia general de políticas en alimentación y nutrición, sí hay un claro referente, ¿no? Aquí tenemos el Instituto Nacional de Salud Pública y que hace no solamente
cuestiones de medición de cuántos diabéticos, cuántos hipertensos hay, sino también hace cuestiones de evaluación de intervenciones, ¿no? Tenemos intervenciones que son costo efectivas. Por ejemplo, la promoción de la lactancia materna, ¿no? Estos espacios, esta ventana de los primeros 1000 días de vida, que van desde la gestación hasta los 2 años de vida de los niños, es muy importante y se han tenido bastante énfasis en poder mejorar la salud y la nutrición de estos niños. Una intervención que seguramente ustedes conocen es las dosis de ácido fólico, que también habla de esta ventana de los 1000 días. El niño está gestándose y para evitar que tenga una deficiencia la madre de ácido fólico ocasionada por un gen particularmente prevalente en las mexicanas, ¿no? Se les dan dosis altas de ácido fólico para compensar esta mutación, este polimorfismo, ¿no? De la metiltetrahidrofolato reductasa, ¿no? Parece trabalenguas, pero que es una vitamina que está asociada con la diferenciación celular, ¿no? Y que si no da defectos de tubo neural. Entonces, estas intervenciones nutricias de nutrientes se dan ya desde hace muchos años y a lo mejor han visto que se las dan también a las niñas en etapa reproductiva, ¿sí? Ha habido fortificación de alimentos con micronutrientes como hierro, zinc, vitamina C, vitamina D, vitamina A, que son los que se identificaron en encuestas, eran las más prevalentes en las poblaciones mexicanas. Entonces, no es que se dé cualquier cosa, sino que primero se identifica qué es lo que le hace falta a la población y después se busca el vehículo. ¿Qué vehículos o qué alimentos son los que se han mejorado? Pues está el caso de la leche liconza, que bueno, sí hubo en algún momento por cuestiones políticas que alguien le hizo ahí pues, cuestiones terribles, ¿no? De comprar leche de malas condiciones, muchas cuestiones, pero cuando se llegó con un gobierno eficiente, ¿no? Responsable, se ha fortificado y ha permitido disminuir las tasas de anemia en los niños y mejorar la talla también, como bien decía el compañero, ¿no? Sí ha habido esfuerzos y sí se ha ido reduciendo en los últimos años la baja talla, que es un indicador de la buena o mala desnutrición de forma crónica. ¿Por qué es importante esta cuestión de la talla? Pues porque está asociada a cuestiones cognitivas, al desarrollo del cerebro, y se ha visto cuestiones de productividad, ¿no? En la etapa adulta. Un país que tiene mucha baja talla probablemente va a tener una generación completa de personas que tengan limitadas sus capacidades para el trabajo, ¿no? Y entonces se vuelve un país pobre, ya de por sí porque su población pues no tiene una capacidad adecuada, ¿no? Pero también la nutrición está asociada con esta cuestión que mencionabas de la zoonosis, ¿no? De la transmisión de enfermedades de un animal al hombre. Recuerdo hace poco, hace unos días, estaba en una videoconferencia que dio el doctor Ramón González del CIDC, que hablaba o que nos decía que sí, invadir los espacios, los ecosistemas de los animales hace que aumente la probabilidad de tener contacto con especies silvestres, pero también la producción agroalimentaria en estados poco saludables, tener hacinados a los cerdos o a las gallinas, ¿no? Y que estén ahí pisando sus propias excreciones y darles de comer solamente un tipo de dieta, que solamente sea una especie, ¿no? Ha generado cuestiones muy particulares. Pues todos recordaremos estas imágenes en las noticias, ¿no? De la gripe aviar, que llega a un lugar y como es solamente un clon, no es una sola especie, ¿no? O sea, se mueren centenares de miles, ¿no? O sea, no hay una diversidad, no hay una gallina de un tipo de especie tal con otra y otra, no hay diversidad. Entonces, la diversidad genética es una estrategia que tienen los seres vivos para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, obviamente llega un bicho y nosotros somos una sola especie y si le pega a uno, pues nos pega a todos, ¿no? Eso es lo que
lo que está pasando, ¿no? Y evidentemente sí está relacionado con cómo producimos los alimentos y qué tanto invadimos estas cuestiones y qué tanto contaminamos. Uno de los grandes contaminantes de los mares, del agua, de deforestación, es la cuestión agroalimentaria. Por un lado, necesitamos campo para producir estos alimentos de las vacas, ¿no? O sea, producimos maíz, producimos sorgo, producimos esto en países pobres que van a alimentar a las vacas, que se van a comer la gente de países ricos, ¿no? Y entonces depredamos estos espacios y tenemos una historia, pues, muy particular de la salubridad, ¿no? Ahí está la escuela esta de London School, que habla de enfermedades tropicales, ¿no? Se consideraban estas enfermedades infecciosas de las colonias, ¿sí? Entonces, esta depredación y estas enfermedades infecciosas se veían muy particularmente en estos espacios, y es una visión de que están ahí, ¿no? Entre los más pobres, pero ya vimos que no, ¿no? Que nos afecta. Por eso es la gran preocupación de ahorita, porque nos afecta a todos sin igual. O sea, seas el más rico, el más pobre, todos nos te vas a contagiar, aunque evidentemente mencionabas, hay factores de vulnerabilidad. Ser diabético te incrementa el riesgo de morir por coronavirus, ¿no? Estaban dando datos de alrededor de 2 veces más, o sea, 100% más, 120% más de probabilidad, ¿no? Si tenías un año más a partir de los 20, te incrementa un 7% más. Si tienes hipertensión, te incrementa un 22% más. Entonces le vas sumando, y por eso hicieron esta aplicación, ¿no? El gobierno, de tu calculadora de riesgo. Así tú puedes meter tus datos y decir, fíjate, tengo 65 años, ¿no? Son 45 por 7, ya me sumé en bastante riesgo. Ahora tengo diabetes y tengo hipertensión, entonces mejor ni me asomo a la ventana, ¿no? Porque pues de plano no voy a tener mucha probabilidad de subsistencia, ¿no? Claro. Doctor, pues muchísimas gracias por participar en esta emisión. Yo nada más me gustaría preguntarte dónde te puede seguir la gente, ¿no? Si tus redes sociales son públicas, porque has estado compartiendo ahí contenido importante que en estos momentos pues da certeza, ¿no? De alguna manera, esto que nos acabas de decir es fundamental, ¿no? La calculadora, yo creo que en unos instantes nosotros mismos vamos a compartir aquí el link por si la gente quiere pues saber, ¿no? El tipo de riesgo o el número en el riesgo, digamos, que tiene frente a este COVID-19. Entonces, no sé si quieras compartir alguna red social, etcétera, cómo se puede poner en contacto la gente contigo. Sí, yo estoy como Demian Arech, Demian Arech en Facebook, ¿no? Y mi correo es Damián ae.54@gmail.com. Si quieren contactarme. Pues tal vez también agregar algunas cuestiones, ¿no? Creo que las estrategias que se están llevando a cabo para este control del coronavirus, pues son las que se pueden hacer. Porque hay varios elementos que pueden incrementar o disminuir el número de casos, ¿no? Uno de ellos es la población susceptible. ¿Quiénes se pueden contagiar? Ahorita, como no hay ninguna vacuna, pues se pueden contagiar todos, ¿no? Ese es un problema, y que es un problema que tenemos que tener muy claros todos. Estamos como a la expectativa de cuándo nos van a liberar, ¿no? Cuándo nos van a dejar salir. Pero nos van a dejar salir poco a poco y nos van a dejar salir a una vida que no va a ser la que teníamos antes. No va a ser estar en los cines, estar en el concierto, estar en el Vive Latino, ¿no? Todos juntos. Va a ser con medidas sanitarias, o esperaríamos que así fuera, porque si no, corremos el riesgo de un rebrote, ¿no? La otra cuestión que se puede hacer para disminuir los contagios es disminuir la carga viral. Conocemos, por ejemplo, enfermedades infecciosas como el VIH, donde ya se ha logrado que prácticamente sea indetectable la carga viral, ¿sí? Y estas personas, hay hasta un esquema, ¿no? Que se habla, un eslogan que dice indetectable, intransmisible.
de la Agencia de la ONU para el control del VIH, ¿no? Han logrado que con retrovirales la carga sea prácticamente de cero, y estas personas pueden tener relaciones sexuales con alguien que no es seropositivo y no contagiar. Entonces, si tuviéramos un retroviral eficiente que bajara la carga viral, también sería otra manera de controlar. Pero ninguna de las dos opciones están en el momento disponibles. Y además, el camino para desarrollarlas no es corto, no es rápido, tiene cuestiones de bioética, ¿no? Tiene cuestiones importantes que probablemente se van a tratar de acelerar, ¿no? Hay diferentes fases de estudios que se deben de estar haciendo. O sea, los estudios clínicos no es hago un estudio ya, tengo que hacerlo, tengo que evaluar primero la toxicidad de esta alternativa, tengo que ver primero cómo funciona en 10 personas, luego en 100, luego en 1000, luego ver si tienen efectos nocivos o no. Entonces, no esperemos que tener la solución o la vacuna o el retroviral de forma inmediata, ¿no? El doctor Fauci de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Medicina, habla de 12 meses, 18 meses, y en las videoconferencias que he estado siguiendo, ninguno de los virólogos de aquí se atreve a decir, la vamos a atender en tal fecha. Nadie se atreve. Ayer vi una conferencia también donde estaba el instituto, la empresa Leomont, y estaba gente de Birmex, la agencia que antes se dedicaba a hacer vacunas, porque nosotros teníamos una autosuficiencia en vacunas que dejamos y que ahora vemos que es de seguridad nacional, ¿no? Tener un desarrollo de vacunas. Y entonces no se atreve, ¿no?, a decir la vamos a tener porque es algo que no se tiene tanta certidumbre, que es algo que es complejo, ¿no? Y que siempre administrar alguna cuestión medicamentosa o hasta de vacunas puede contemplar tener efectos adversos. Algo que también mencionaron es que se están haciendo muchos tipos de vacunas. Yo no soy experto virólogo, pero que también no esperemos que un solo país vaya a ser el que dé la vacuna para todo el mundo, sino que van a haber diferentes tipos de vacunas, ¿no? Esto un poco previendo que no se vayan a hacer fake news, ¿no? Y decir, es que nos tocó la vacuna más chafa o que México compró vacunas chafas, ¿no? Hay diferentes tipos de vacunas, ¿no? Hay virus atenuados, hay vacunas recombinantes de ADN, ¿no? Entonces, estar abiertos también a que tenemos que tener evidencia de lo que estamos compartiendo, lo que estamos diciendo. Yo también dejé un poco de estar siguiendo las estadísticas y de estar publicando cosas porque recibí algunos comentarios, ¿no? De, bueno, es que estás exagerando los casos, y es que estás sucediendo esto, y es que eres un negativo, pero pues hay quien dice, ¿no?, que una persona pesimista es básicamente un optimista informado, ¿no? Entonces dejas de ser optimista cuando empiezas a tener información y dices, ah, caray, no solamente es pensar positivo lo que me va a sacar de esto, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna cuestión. Pedro. Permítame, Pedro. Ahí estás. Sí, solamente agregar que esto que estamos diciendo respecto a que las cifras se cumplieron, pero también hay que decir que incluso con la información que salió, me parece que la más sólida fue la de Cuautla, cuando se hablaron de esta enorme cantidad de muertes por neumonías atípicas. También nos revela esto mismo que hoy fue tema de discusión nacional a propósito de un foro que convocó Czartoryski, que me parece que si bien lo pueden descalificar por ser o no funcionario de otra administración, así como al doctor José Narro y Julio Frenk, son personas que están preparadas y que me parece que en este campo han dado como investigadores, pues, tener cierta calidad como para poder tomar la palabra y decir esto que nos revelaron hoy, nos revelaron ayer en este foro, que no se estaban dando a conocer los casos tal cual, sino que se estaba prácticamente maquillando las cifras. La información no es retomada de este foro, pero sí la dan a conocer por lo menos 3 publicaciones importantes, que son, me parece que 3 de los Estados Unidos y también el propio país, en estas notas que nos hablan de que efectivamente la dimensión de esta tragedia, de esta pandemia en México no se está reflejando
números. Es más, si se tomara en cuenta las muertes y los casos que se han detectado en Cuernavaca, no tendrían de qué preocuparse, como hoy lo están haciendo las autoridades federales y lo están haciendo en lo local, pero lo que no nos están dando a conocer es precisamente todas las neumonías atípicas, las muertes por neumonías atípicas que se están registrando, y que también, ahí hay que decir, hay otro elemento, también depende mucho de la inversión que hicieron los gobiernos estatales para estas pruebas, porque no se están haciendo pruebas, es la realidad, se están haciendo pruebas, me parece que decía José Casas, no sé de dónde sacó el dato, pero él decía que uno de cada 10 enfermos, yo entiendo por lo que hemos escuchado de algunos testimonios, es que es prácticamente las personas que van en estado grave a las que se les toma la prueba, pero no a todas, y las que, se les practica esta prueba, es a quienes sabemos están en la estadística, muchas de ellas están hospitalizadas sin haber sido detectadas como COVID, y como lo decía el propio hace unos momentos el propio doctor, y también me parece que Gatell, en la explicación que da en la tarde, pues ya vienen muy enfermos, ya no les podemos hacer las pruebas. Me parece que habría mucho que decir al respecto, porque hay estados como Jalisco que está invirtiendo en pruebas y están practicando prácticamente a diestra y siniestra estas pruebas, y que les permite tener una estrategia. Las pruebas les van a permitir saber en dónde está, aislar, contener y recuperar rápidamente la posibilidad de regresar a la actividad económica, como lo hizo Corea. Y me parece que la gran estrategia, o lo que estamos viendo en este momento, de los que hicieron bien su trabajo, sería como referencia a esto, pero no todos los estados están invirtiendo. Y entre los estados que no está invirtiendo un solo peso en las muestras, pues está Morelos. Por eso es que estamos teniendo una especie de estrategia a ciegas, dando palos a ciegas, haciendo lo que se le ocurre hoy al secretario, lo que se le ocurre al gobernador. Bueno, quién sabe dónde está el gobernador para empezar, lo que se le ocurre en fin, a quien quiera que participe en esa mesa que le llaman de salud, pero que ninguna de estas estrategias ha funcionado, porque no están trabajando con números, no están trabajando con indicadores que les permitan tomar decisiones concretas. Para empezar, con estos diagnósticos, con estas pruebas, para saber en dónde están, quiénes son, identificarlos y efectivamente pues ofrecer una solución. No somos expertos, pero lo que estamos viendo en campo es terrible, precisamente porque las autoridades desde un principio no adivinaron qué hacer, no tuvieron una estrategia conjunta. Hoy vemos al Estado que ni siquiera ha articulado a la zona metropolitana en una estrategia conjunta. Se lo dijimos desde un principio, hay 250,000 casas de descanso. No lo pelaron, les valió madre, así de fácil. Y nada más se voltearon a ver la cara a Margarita, el secretario de gobierno, y dijeron, ¿este güey de qué está hablando? Así, esa impresión me dio. Cuando les pregunté eso, me dio la impresión de que se voltearon a ver como diciendo, pendejo, ¿de qué habla? Ahí está la consecuencia. Tuvimos un gran flujo de la Ciudad de México hacia Morelos. 2, se les preguntó en esa misma primera conferencia del transporte, ¿qué hicieron? Absolutamente nada. No hicieron absolutamente nada con el transporte. Hoy mismo no hay hasta hace algunos días no había una ruta de ingreso para los hospitales. Es decir, la gente entraba, lo mismo si lleva una pata rota, una lesión, un golpe. Apendicitis. Entra por el mismo sitio. No hay una separación. Me parece que habría que reflexionar mucho en todo lo que se está haciendo. Yo diría que uno de los principales problemas que hoy estamos enfrentando es precisamente que no hay números, no hay datos que les permitan a las autoridades tomar decisiones concretas de qué es lo que se va a hacer. Esperamos que esta persona que va a tomar las riendas en los próximos días efectivamente así lo sea. Elsa Beites, que es la encargada de retomar. Hay algo que no atendieron los políticos, se los dijo la Organización Mundial de la Salud: pongan en cuarentena la política. Se van a tomar decisiones que a la gente no les va a gustar. A la gente no le va a gustar. No las tomaron y siguieron actuando, procurando tener sus niveles de aceptación entre la población, y dejaron que la gente siguiera manteniendo abiertos los comercios.
y ahí están las consecuencias. Gracias, Pedro. Pues, maestro, gracias por la oportunidad de platicar con usted sobre estos temas. Gracias por estar en la mesa con los corresponsales. Le agradecemos mucho su tiempo. No, al contrario, espero haber cumplido con sus expectativas. No soy experto en virólogo, pero sí mencionar que la alimentación es algo muy importante en las cuestiones infecciosas. De paso, el comercial, ¿no? La Facultad de Nutrición en sus redes sociales está poniendo a disposición de la población en general menús de alimentación saludable y también algunos asociados con cuestiones de fortalecimiento del sistema inmune, ¿no? Entonces, quien esté interesado ahorita en bajar de peso, en mejorar su glucosa, en tener un sistema inmune un poquito más fortalecido, pues acuda a la página de la Facultad de Nutrición de la UAM en Facebook, ahí están disponibles. Y pues un agradecimiento por la invitación. Gracias, doctor. Gracias, estimado Jaime Luis. También felicidades por tu aniversario, Maciosare. Sí, gracias. Sí, hace unos días ahí estuvimos. Gracias, doctor. Un abrazo. Un gusto. Saludos. Vamos a continuar en esta transmisión. No concluimos aquí, solamente cerramos esta primera parte que tenía que ver justo con pues, el tema de las cifras, el tema de la estrategia, el tema de todo esto que tiene que ver con el coronavirus. Pero tenemos más temas esta tarde, esta noche más bien, tenemos que abordar una serie de temas que nos habíamos propuesto, a ver si de pasadita. Solo recuperar, mi querido Pedro, acabas de decir, y efectivamente, hoy en la mañana el presidente de la República nombró a un grupo de mujeres, cinco mujeres, que estarán haciéndose cargo de los estados de la República donde se necesita reforzar el esfuerzo para el combate al coronavirus. Esto de que se necesita reforzar el esfuerzo es una bonita expresión que significa que los gobiernos en esos estados, ¿cómo decirlo? La cagaron. Es una forma de decirlo, La cagaron. es una forma escatológica. La otra es que hicieron puras pendejadas. Eso es otra forma de decirlo. Sí. ¿No? O que están haciendo puras pendejadas. Bueno, Morelos. Estulticia, para que no se oiga. El DIF está buscando repartir. Ahí va otra vez este cabrón. Ya son tres como. Va a repartir Coca-Cola, no puede ser. O sea, realmente es una verdadera. En fin. Pendejada. Exacto. Bueno, y aquí, ¿a quién mandan al estado de Morelos? Les voy a decir los nombres de las 5 mujeres para que se vea quiénes son. Se trata de Susana Harp, Rocío García, Rocío Bárcena, Diana Álvarez y Elsa Beites. Y bueno, Elsa Beites es quien vendrá a Morelos. A Oaxaca va a ir la senadora Susana Harp. Ya tiene que solicitar licencia según lo que escribe en el día de hoy. Rocío García Pérez va a Veracruz. Ella es actualmente directora del DIF nacional. En el estado... en Puebla, Tlaxcala. En Guerrero va a estar Rocío Bárcena Molina, quien es la integrante del Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y en el estado de Morelos, al estado de Morelos viene Elsa Julita Beites Arévalo. Ella es actualmente la directora general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM. Así que esta mujer es la que estará coordinando los esfuerzos, es decir, tratando de poner orden aquí en el estado de Morelos. Mire, es que realmente hay una enorme desarticulación, una completa falta de liderazgo en el estado que hace que cada uno de los presidentes municipales esté haciendo lo que considera que debe de hacerse para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Tenemos personajes que no solamente hacen lo que les da Dios a entender, y en este caso el Dios de estos personajes les da a entender muy poco, sino que además algunos de ellos sopilotean la pandemia, aprovechan la pandemia para sacar raja política o para intentarlo por lo menos. Tenemos el caso del presidente municipal de Tepoztlán, que se la ha pasado haciendo spots transmitidos por redes sociales violando la constitución de este país. Tenemos personajes
como el presidente municipal de Cuautla, que hoy sacó a los bomberos, no sé si ya se enteraron de eso, compañeros, sacó a los bomberos, ahorita les paso el video, para echar agua en las calles, para obligar a la gente a que vaya a su casa. Pero además tenemos cosas tan peligrosas como un grupo de jóvenes antier en la noche en Cuautla agrediendo a la gente en la calle para que se vaya a su casa. Si bien no estamos de acuerdo con que la gente esté en la calle porque debería estar sobre todo en la noche, es decir, entendemos que hay mucha gente que tiene que trabajar porque si no, no vive, porque está al día, pero ya cuando estás hablando de las 8 o 9 de la noche y la gente todavía está en la calle, todavía está en el Zócalo en Cuautla, pues evidentemente no estamos de acuerdo con eso, pero tampoco estoy de acuerdo con que un grupo de cabrones salga con palos y cinturones y a golpear a la gente. Eso es un además, delito, ¿no? adultos mayores, porque hay que decir, es una tradición. Cuautla es una ciudad que tiene características todavía bastante de pueblo. Tradicionales, ¿no? Tradicionales, y la mayoría de las personas adultas siempre van al Zócalo, a la Alameda, a estar un momento, a platicar con sus amigos. Está padre, pero en este momento no debería de ser. Este asunto los pone en riesgo y pone en riesgo de colapsar. Creo que incluso ya colapsó el sistema de hospitalario de Cuautla, si es que lo hay, porque creo que desde el temblor prácticamente no hay sistema hospitalario en Cuautla. Entonces esto habría que decirlo. Me parece que había sospechas de quién estaba detrás de estos jóvenes, y lo habíamos comentado. ¿Quién estará detrás de estos jóvenes? Porque no se movieron así nada más. Me parece que habría que ver quién los movió. Estaba fríamente calculado. Y bueno, pues hoy con esto que dices, que los bomberos fueron a tirarles agua también a las personas, pues nos habla de que efectivamente los alcaldes pues están haciendo cada uno por su cuenta lo que se le ocurre. Y algunas ocurrencias pues son bastante creativas, bastante buenas, y otras son pues bastante grotescas, como es esta de mandar a jóvenes que les den de cinturonazos a los viejitos para meterlos o aventarles agua con los bomberos. Lo cierto es que volvemos a repetir, quien debió haber tomado desde un principio las riendas de esto es el propio presidente de la República. Él tenía la facultad constitucional, la herramienta constitucional de solicitar el estado de excepción. Se tenía que llegar, nadie quiso arriesgar su porcentaje de aceptación al decir, está queriendo aprobar una iniciativa que va a terminar con los derechos humanos. Pues sí, ya lo están haciendo, los están impidiendo salir a las calles y lo tendrán que hacer de forma más severa en los próximos días, porque no hay otra forma de parar esta pandemia. Y en el caso de estos 5 estados, que me parece que las cosas van muy mal en Veracruz, en Puebla, y no, en Tlaxcala me parece que lo están metiendo pues nada más como de relleno, igual que a Guerrero y a Oaxaca. Pero las cosas están mal en Veracruz, en Puebla y en el estado de Morelos. Pero curioso, los 3 son gobernados pues por esta grupo de improvisados que llegaron al poder a través de esta coalición de Juntos Haremos Historia. Está gobernando en Veracruz un sujeto que tiene muy poca credibilidad, que ha generado ya varios conflictos internos en la política y bueno, en fin, ¿para qué enumeramos? En Puebla, este cuate que se le ocurrió que con caldos de y mole se iba a curar el coronavirus, y en Morelos, con un gobernador que simple y sencillamente no aparece. Entonces, me parece que de relleno meten a Guerrero y a Oaxaca, pero en sí, en esos 3 estados no hay gobernador y no hay estrategia para contener la pandemia. Se está disparando gravemente, no hay posibilidades, por lo menos en la estrategia que han implementado o en lo que han hecho esos gobernadores, no hay posibilidad de contenerla y van a tener que llegar al rescate. Mi pregunta sería, ¿llegan a sustituirlos, en este caso en el estado de Morelos, a decirle al doctor Marco Antonio Cantú Cuevas, oye, hazte un lado, la cagaste, no hiciste bien las cosas, estás mal? ¿O vienen a hacer lo que ha estado haciendo el PEG? Únicamente, pues, hacer como que hacen, a jugar con los términos políticos, hacer que se vea menos mal el gobierno, y si es así, no esperemos nada, va a seguir igual.
el problema no se va a solucionar, intervenga o no intervenga la federación, entonces va a seguir esta situación de incremento en los casos de contagio, pero si efectivamente viene digamos que a hacer un borrón y cuenta nueva y a colocar sobre la mesa una estrategia, entonces estaremos viendo la posibilidad de que se puedan revertir estos casos de contagio que sobre todo en Cuernavaca, en la zona metropolitana, están pues ya colocando en una situación de crisis al sistema hospitalario. Pues si me permites, Pedro, yo creo que podemos adelantar un poquito lo que estás preguntando, porque entiendo que en estados más alejados de la capital del país requiere un tema de logística, el traslado de los personajes que van a coadyuvar, ayudar, sustituir, imponer, lo que sea que vayan a hacer en cada uno de los estados. Pero Morelos estamos a 70 kilómetros de distancia, estamos a 1 hora en tiempo. El anuncio se hizo por la mañana en la conferencia, entiendo que tiene que haber protocolos y demás, pero no sé si vieron la conferencia de prensa hoy de la Secretaría de Salud del Gobierno de Morelos. Compañera Tloli le preguntó justamente en esta dinámica de preguntas a las autoridades de Morelos, pues qué papel iba a tener esta persona en Morelos, esta enviada del gobierno federal. Y si me permites, la respuesta textual fue del secretario Marco Antonio Cantú: estamos próximos, esto fue después de las 4 de la tarde, Pedro, Jaime, estamos próximos en las horas de este día a enlazarnos con ella para ver cuál es el plan de trabajo que vamos a conjuntar tanto la federación como el estado, manifestándole, como ustedes saben, que desde, y aquí viene una especie de justificación de que lo que han hecho es porque se los pidieron. Saben que desde el primer día que empezó el problema en nuestro país, el estado de Morelos, por instrucciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco, ha estado alineado a todas las políticas públicas, acciones y decisiones que el gobierno federal ha marcado. O sea, lo que hemos hecho, dice Cantú, ha sido porque el gobierno federal nos lo ha pedido y seguimos sus directrices. Todas las acciones se han cumplido, se han hecho todas las directrices emanadas de los acuerdos, de los decretos de la Federación, del Consejo Nacional de Salubridad, del Consejo Nacional de Salud, así como de otras áreas. Lo que dice en esencia es que horas después del anuncio ni siquiera habían tenido comunicación, que no tienen idea a qué viene, y me parece que eso habla de la urgencia. Es decir, entiendo que en temas burocráticos, en destrabar un conflicto magisterial como en el 2008, en ver el tema de la persecución política de los adversarios de Graco Ramírez, etcétera, pues tienes margen de tiempo para maniobrar. Pero estamos viendo la pandemia, Pedro, y ni siquiera una llamada. A mí me parece que eso es parcialmente respuesta de lo que está pasando. No hay comunicación, no han hablado con ella 12 horas después, 10 horas después de un anuncio. Eso es grave. Me parece que o no les van a avisar qué van a hacer, y ni siquiera van a entrar en comunicación con ellos, simplemente van a llegar a dar órdenes, o de plano es un anuncio más, dijeran por ahí, sobre las rodillas, ¿no? A mí. Y por ejemplo, la Guardia Nacional se tuvo que ir con los alcaldes a hacer los operativos de cierre de negocios, y los alcaldes, incluso algunos como el de Jutepec, tuvo que salir a través de un video a justificar y a decir: esto no es mi idea, es la federación la que lo está ordenando. Pero implícito va, insisto, esta falta de coordinación. Cuando menos yo me lo hubiera esperado, por lógica, que en la zona metropolitana tenías que hacer una estrategia conjunta. Jutepec, Temisco, incluso Yautepec, Emiliano Zapata y Xochitepec tenían que marchar a la misma dinámica, porque conviven transporte, conviven vías de comunicación, conviven el comercio, en fin, diferentes cosas que tienes que regular precisamente tenías que haber regulado para evitar que se expandiera el contagio. No lo hicieron, y las consecuencias, insisto, ahí están. El propio secretario ha insistido en decir: no es momento de críticas, es momento de unidad. Pero mira, yo me imagino el caso de una persona que se va a una fiesta, una pachanga, se acaba la quincena, regresa y encuentra al niño enfermo y le dice: no te preocupes. ¿No hay con qué? No es momento de criticarme, ¿no? No es momento de que me critiques, es momento de que estemos unidos. No mames, en serio, se está muriendo la gente. Sí. ¿Sí? Se está muriendo la gente y quieren que no digamos lo que está ocurriendo en las calles. Bueno, pues antier, yo iba saliendo de su pobre casa, Gracias. Acá en el norte de la ciudad, me incorporo a Vicente Guerrero y veo el operativo. Afortunadamente llevo buena relación con los comuneros y me dicen: ¿sabes qué, Pedro? Está de la chingada. Así me lo dijeron, ¿eh? Está de la chingada. En este momento me acaban de hablar que se murió otra persona, se nos murieron 3 en la noche y tenemos por lo menos a 30 personas enfermas en este momento en el poblado. La costumbre, sobre todo tratándose de viejitos en Ocotepec, es las campanas. Ya no las podemos tocar, se nos están muriendo muchos.
ni eso podemos ya tocar, porque tendríamos que estarlas tocando todo el día. Claro. El asunto está desbordado en la ciudad y algo se tiene que hacer porque no están funcionando estas estrategias, no se están dando a conocer los números reales y la situación no se está dando con claridad. Pero lo más grave de todo esto es que las consecuencias económicas de no hablar con la verdad y de no tener una estrategia nos están colocando en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la economía. Eso puede ser desastroso, más desastroso que la pandemia en sí. Y el tema, Pedro, yo creo que esto que acaban de narrar ustedes habla de lo que va a pasar. Cuando yo veo a la persona que designaron en Morelos, pues ya a partir de ahí digo, no, pues esto es ¿cómo dijiste? Es una mamada. O sea, eso y nada es lo mismo. Sí, No, o sea, no. que venga la doña acá, neta, ¿quién le va a hacer caso, no? Sí, no. Eso es una. Todo lo que estás diciendo, Pedro, lo que acaba de decir Héctor, tiene que ver con la falta de liderazgo. No hay alguien que coordine, que articule, y efectivamente, Pedro, lo dices bien, desde la federación. Desde allá. Lo hemos dicho aquí, esta es la tercera emisión que hacemos a distancia, lo hemos dicho varias veces. El tema es, lo que se hace se centraliza. Entonces ahora nombraron a la virreina Beites a que venga a poner orden. No va a poner, bueno, la mujer no va, no sé si pone orden en su casa, pues, ¿no? ¿Quién realmente, qué tipo de facultades? Pero además, el estado de Morelos sigue siendo libre y soberano, aunque lo gobierne el personaje bueno, lo desgobierne el personaje sigue siendo libre y soberano. Así que aunque la federación venga y diga, porque además lo que hace falta también son recursos, si la federación viene y dice, ¿sabes qué? Pues es que ahora te va a reforzar la doña para que vengas a poner orden en la estrategia, pues realmente eso y nada es lo mismo. Lo que viene es lamentablemente un incremento en los casos y en las defunciones. Este es el ejemplo. ¿Qué piensa Andrés Manuel del gobierno de Cuauhtémoc Blanco? Eso es lo que piensa. Vino ya cuando estaba la cuarentena, y esta imagen no es de hace un año, no es de cuando ganaron las elecciones, es de, Pedro, cuando estuvimos ahí en el ISSSTE de Obregón, el Calero, hace un mes. Ahí ya estábamos todos encerraditos, en la fase 1, nuestro tapaboca, etcétera, y estos cuates haciendo estas monadas, y eso es lo que pasa. O sea, Cuauhtémoc Blanco totalmente ausente, pero además realmente no sé si quiero que se involucre, ¿no? Claro. Porque para las pendejadas que luego hace o dice, o realmente no me interesa mucho que se involucre. El problema es que sí está cobrando, el problema es que como hoy vimos, está recibiendo recursos. Hoy Morelos rinde cuentas, vuelve a decir que en lo que va de 2020 se ha incrementado los recursos que tiene el estado de Morelos, lo que no se ve en las calles. La inversión pública está ausente totalmente. Bueno, eso es una. Y la otra es Andrés Manuel. Andrés Manuel, que está alineado a la estrategia de Trump y está prácticamente listo para reabrir el país, particularmente en el norte. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos están presionando con todo porque necesitan de la industria mexicana. Así que el lunes se va a anunciar un plan para ir reabriendo el país y va a comenzar por el norte. Acuérdense de mí, el lunes se va a hacer. ¿Por qué? Porque hay una presión de Donald Trump y de las empresas norteamericanas para que nuestro país, sin importar los muertos que haya, se regresen a trabajar a las industrias. ¿Qué va a pasar en Morelos? Se van a incrementar. Viene este fin de semana, que hay que decir, ¿no? Hay una campaña por ahí, parece un poco fuerte la campaña, pero bueno, hay que decirlo, somos mexicanos. Este fin de semana, aunque creo que todo el mundo siempre ha tenido ganas de mandar a alguien a eso, este fin de semana no chinguemos a nuestra madre, ¿no? O sea, no, o sea, hablemosle por teléfono, hagamos un ejercicio, no vayamos a contagiar. El problema es que vimos lo que pasó el Día del Niño. El Día del Niño parecía romería, todo el estado. Salieron, además las grandes cadenas comerciales ofrecieron todas las promociones posibles, la gente estaba informada, la gente, etcétera, etcétera. Entonces,
Es lo que dice la compañera, que no sé exactamente quién es, pero la busqué en Twitter. Ok. Fue lo primero que apareció. Este 10 de mayo yo no chingo a mi madre. Así, no hay que. ¿Por qué? Porque el problema es que estamos viendo ahorita, Pedro, Héctor, amigos y amigas, estamos viendo ahorita con el incremento de casos, aquellos casos que ocurrieron previo al Día del Niño. ¿Qué va a pasar si el domingo tenemos una fiesta, vamos a celebrar a la mamá y el pastel y la comida y no sé qué? Pues lo que vamos a tener es que por ahí del 15-20 de mayo, pues vamos a tener muchos más casos. Entonces, sí, hay que tomárselo en serio, no es que se está no es broma, no es broma. No. Tomémoslo en serio, porque realmente de las autoridades yo no espero absolutamente nada. De hecho, no hay una coordinación, solamente Jutepec y Cuernavaca han confirmado el cierre de los panteones, que me parece una estrategia adecuada en este caso, pero no hay ninguna otra estrategia que estén haciendo los ayuntamientos pues para contener esto que se puede aproximar el próximo 10. Algún ayuntamiento, no fue aquí en Morelos, me parece que en otra parte del país, incluso prohibió que se hicieran pasteles y que se hicieran cualquier otro tipo de comidas para evitar que se dé esta convivencia familiar. Yo diría exactamente esa situación. Es muy preocupante lo que puede pasar en las próximas horas, porque me parece que el nivel de comunicación, que fue un tema que abordamos en la sesión pasada, el nivel de comunicación del gobierno del estado, igual que el de la federación, se quedó en la fase 1. No hay una comunicación que nos esté hablando en este momento de que la cosa está que arde, que estamos a punto de colapsar el sistema hospitalario de Morelos, y que nos esté diciendo que vamos a empezar a ver a gente en la calle que no van a poder recibir los hospitales. Eso no se está reflejando en la comunicación que está generando este gobierno, y me parece que eso es muy preocupante, porque no le está explicando a la sociedad de qué magnitud, y muchos van a decir, como el propio presidente, que se escandalizó con esta comunicación que hizo una alianza de empresas, que él consideró que era demasiado severo, demasiado brusco. Es la verdad cruda. Y el problema no es que el peje sea espantado, el problema es que la política en este país tiende siempre a cambiar la forma de hablar. A las personas que viven en la miseria les dice los que menos tienen. A todo le cambia el sentido para que no se escuche tan grave, tan difícil. Y ese problema de comunicación que hay está afectando, pues, en esta desobediencia que tiene la sociedad, no quedarse en casa, y que seguramente pues le va a valer madre, y van a salir a las calles y van a llegar con las personas adultas y van a ocasionar un problema aún mucho mayor, o más grave del que ya tenemos en los hospitales en este momento. Pues básicamente, Pedro, Jaime, son los temas. Por supuesto, estos comentarios tienen mucho que ver con el lugar lamentable que ocupa Morelos, porque empezó por ahí del 8º lugar por número total, que de por sí ese ya es un lugar muy alto, o sea, por cifras absolutas, ser el 8º lugar en el país con la poca población que tenemos comparada con otros estados. Eso para mí se me hizo muy grave. Y cuando lo pusieron per cápita, y que por primera vez aparecimos en el 3º, luego en el 2º lugar, donde permanecemos en casos activos por cada 100,000 habitantes, es gravísimo. Y sí, también hacer un comentario, porque así como nos toca hacer observaciones en torno a las políticas públicas fallidas desde muchos puntos de vista de las autoridades, también, Jaime, no sé si coincidan, Pedro, la gente, ¿se acuerdan que al inicio, cuando esto empezó en Asia, luego en Europa, nuestras redes estaban llenas de memes burlándose del coronavirus, presumiendo la fortaleza espiritual de los mexicanos, que tiene que ver con nuestra comida, con la salsa valentina, con una serie, con el caldito de pollo, con el cloro que compramos aquí? Poco a poco esto ha ido desapareciendo. O sea, yo veo las redes cada vez más limpias, por decirlo de alguna manera, primero de esa burla
tranquila o burla buena onda de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Una especie de placebo, de hacerse psicólogo, de sentirse bien con uno mismo y no angustiarse de más. Eso ha ido desapareciendo. Lo que no desaparece son estas posturas muy fuertes de esas personas que insisten, y no sé si ustedes lo ven en sus redes, cada que se publican las cifras de fallecimientos y de actualización de casos, no falta quien comente con una risa, burlándose del tema, o insista en el no es cierto, en el esto no existe. Insisten, y basta salir a las calles para percatarse cuando se tiene que hacer por necesidad imprescindible, para ver que hay lugares donde no cambia. En Tejalpa, Pedro, Jaime, la gente está absolutamente como si nada, o saliendo más incluso. Y hoy ya vemos las consecuencias. Jutepec ya es el tercer municipio después de Cuernavaca y de Cuautla con contagios. Yo creo que la parte humorística ha concluido para muchos de los mexicanos, muchos se están cuidando, pero las calles las vemos repletas. Y si bien hay un tema de autoridad histórico de que no se hizo nada, a sabiendas, le comentaba el especialista, de que se sabía que esto se iba a venir, a sabiendas de que esto iba a pasar, y no se hizo nada como Estado, como nación. Además de esa situación, el tema de la falta de infraestructura, las autoridades lo advirtieron, lo dijeron claramente, no tenemos capacidad de atender a todos al mismo tiempo, y la gente no ha hecho caso. Yo creo que también, Jaime, y las redes están insistiendo mucho en ese tema, de dejen de culpar en su momento a los médicos, a los especialistas, a las de por sí carentes instalaciones y equipos de los profesionistas, de los médicos, de los hospitales públicos, incluso privados, que se verán rebasados, pero la gente no está entendiendo. Y también como autoridad entiendo que debería ser frustrante para aquellas que están haciendo algo por intentarlo, como Jojutla, como Jutepec, como otros municipios que están intentando. El mismo Cuernavaca, no hay que decirlo, el mismo Cuernavaca que formó un comité y que al final está haciendo algo, y lo decías bien, Pedro, por la falta de alguien que encabece las acciones a nivel estatal o regional, ¿no? Región metropolitana, región oriente, región sur, con estos. Y Jaime, termino mi comentario al respecto con este tema. Recordarán el mapa de la violencia en Morelos que justamente elaboró la máxima casa de estudios, la UAM, bajo la administración del doctor Alejandro Vera, que hablaba de cómo está distribuida la violencia justamente en estas dos carreteras, la que va hacia el zona oriente y hacia las mismas por donde está creciendo de manera exponencial el contagio. Allí estaban los estudios, allí están, Pedro, lo dijiste bien, coincido, la estrategia de que alguien, nosotros no somos especialistas en este tema, pero hay quienes sí y que tienen la autoridad de hacerlo. Ahí están los mapas, ahí están los casos, ahí están las estadísticas y ahí está el Estado de Derecho para aplicarlo. Jaime, hemos platicado en corto, hay posturas un poco distintas en cuanto a hasta dónde puede llegar una autoridad para prohibir, en este caso, un derecho humano como es el del libre tránsito, una garantía individual como es el libre tránsito. Pedro coincide un poco más, entiendo, en que es momento de aplicar medidas más drásticas sin violentar derechos humanos, porque esto se va, y lo quiero decir así, y que este espacio sirva para decirle así a la gente que nos está viendo, esto se va a salir de control, si no se hace algo. Ya está. Yo creo, hay maneras de hacer el tema del control, por ejemplo, incluso de la libertad de tránsito, ¿no? Hay mecanismos constitucionales, estamos en un momento extraordinario, sí, podría haber un estado de excepción, claro que sí, pero esto se tiene que declarar, Claro. no se puede dar de facto, hay mecanismos para hacerlo. Ahora, si tú de pronto dices, hay que quedarse en su casa, y el próximo lunes el presidente sale en la mañanera a decir que hay que salir a partir de tal día, pues ya valió madres. Totalmente. O sea, recordemos, yo no pude bajar este video, ojalá por ahí lo tenga alguien. El presidente de la República, 3 días antes de que esto se pusiera bien cabrón, sentado en Oaxaca con una mujer diciendo, salgan a los restaurantes. Después bajaron el video. Ese video que estaba en las redes sociales del presidente, que todos vimos, porque se repitió 20,000 veces en los noticiarios, fue bajado después. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba de acuerdo en que fue una pendejada. Entonces, si tú me dices ahorita, ¿no? Oye, pues es que hay que aplicar la fuerza para meter a la gente a su casa. Claro. Yo puedo estar de acuerdo, pero hay formas de hacerlo y siempre y cuando la autoridad también respete ese asunto. Le dijeron al presidente, oiga, señor, ¿no sería bueno suspender las mañaneras o hacerlas a distancia? Si usted quiere tener su show todas las mañanas, está chido, pues hágalo frente a la pantalla,
que le manden las preguntas, etcétera. No, yo ya me acostumbré a la mañanera. Ah, bueno, entonces, ¿cómo la gente que lo ve dice, pues si este cabrón está ahí todas las mañanas, pues yo, ¿por qué no puedo salir a buscarme el sustento todos los días? Me parece que esto es una broma. Ese es el problema. O sea, es un problema de congruencia. Como decía Pedro hace un rato, es un problema de comunicación. Lo que más, nosotros lo sabemos, los tres tenemos hijos, lo que más pesa es el ejemplo. Tú puedes decirle a tu hijo 20 veces una cosa. Ahí está el video. Qué bueno, qué bonito, tú sí lo tienes, amigo. Ahí está el video. Este video apareció unos días, casi horas, de que esto se pusiera de la chingada. Ya estaba el presidente, no, salgan, no se preocupen, no pasa nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Tú le puedes decir a tu hijo 20 veces, no hagas esto, pero si el primero que lo hace eres tú, claro, pues el hijo dice, pues a mí me vale lo que digas, pues a final de cuentas es un tema de comunicación, y ese es el problema que está teniendo desde nivel federal hasta nivel municipal. Dices bien, Cuernavaca está haciendo cosas, igual Jutepec, Jojutla, Cuernavaca está haciendo cosas a pesar de las pendejadas del presidente, que claro, esta semana dijo que en La Varona casi la mitad de la población estaba contagiada, ¿no? O sea, ¿con base en qué? ¿Quién le dijo? ¿Cómo se atreve además a estigmatizar a un lugar que de por sí, desafortunadamente, saludos a la gente que nos escucha en La Varona, a nuestros amigos y amigas de ahí, gente trabajadora que lucha, que todo el tiempo está trabajando, viendo cómo sale adelante, que se organiza, en fin, de por sí carga un estigma, y aparte este cuate le avienta el otro, no, la mitad de la colonia, que es además la colonia, podría ser un municipio, La Varona. Así es. A La Varona podría ser un municipio. Este cuate con la mano en la cintura dice, no, 40% de la población está contagiada. Oye, cabrón, ¿de dónde sacas eso y cómo te atreves además a decirlo? Bueno, Cuernavaca está haciendo cosas. Pedro ya nos narraba el operativo que ocurrió hace unos días ahí en Ocotepec. Están haciendo cosas, pero no hay una articulación, no hay una política clara. Acaban de nombrar pomposamente a estas mujeres para que se hagan cargo de reforzar la política. Por ejemplo, aquí en Morelos, la verdad es que no va a pasar absolutamente nada. Claro. Espérame, Pedro. Y decían los propios alcaldes hace ya bastantes días en una rueda de prensa que ofrecieron en el Instituto de Coordinación Municipal, ellos estaban pidiendo que la Secretaría de Salud les compartiera datos con el propósito de precisamente generar esta estrategia de colocar cercos sanitarios. Me parece que era muy adecuado, no estigmatizar, pero sí saber dónde está. Eso incluso en algunos países les sirvió para en un momento dado identificar a las personas enfermas, invitarlos a que no salieran de casa. Hoy yo quiero preguntarle, ¿qué garantiza que una persona enferma no esté en la calle? Nada, absolutamente nada, porque los mandan de regreso a su casa con una recetita médica que dice permanecer en cuarentena. No hay esa vigilancia epidemiológica, ¿en dónde está? ¿Quién se cerciora de que efectivamente esté cumpliendo? Bueno, hasta Madonna se salió a las calles a hacer fiesta. Infinidad de famosos están saliendo a las calles, no están aguantando la cuarentena y se están saliendo a pesar de que están infectados. ¿Qué está garantizando en el estado de Morelos eso? Nada. No hay algo que esté dando seguimiento y por lo tanto, bueno, pues está ocasionando toda esta situación. Yo quisiera también, ya estamos casi a punto de despedirnos, ya sé que mucha gente ya debe estar fastidiada, pero me gustaría decir algo que hemos estado diciendo desde la primera ocasión. Algo que debe haber hecho el gobierno desde un principio es haber hecho la modificación del presupuesto. Hoy, a través de un boletín, la diputada Tania Valentina da a conocer precisamente que se requiere la modificación del presupuesto. No, que un diputado, incluyendo a la diputada Tania Valentina, salga y regale despensas, por muy generoso que sea, ¿cuánto puede ser? 100,000, 200,000 pesos. Bueno, ya no menciono Morena porque no sé si existe este partido. En las calles no lo vemos, no hay de los diputados federales,
no hay ninguno que hayamos visto en la calle. Las 2 diputadas o 3 que se pusieron de acuerdo para repartir despensas, por muy generosas que sean, y no critico su iniciativa, pero me parece que es insuficiente. ¿Qué te gusta? ¿100,000, 200,000 pesos en productos? ¿300,000? Lo que le estamos pidiendo como diputados es que cuiden cómo se ejercen 36,000 millones de pesos que hay en el presupuesto, y no lo están haciendo. Eso es lo que queremos que hagan, que vigilen, y que esos 36,000 en este momento sirvan para atender una emergencia que está colocando en riesgo de muerte a gran parte de la población. No lo están haciendo, me parece muy preocupante. Yo creo, y insisto, en este momento mantener la oficina de José Manuel Sáenz con 200 millones de pesos es una mentada de madre para la gente que está muriendo en los hospitales. En este momento, tener presupuestado las oficinas de representación del gobernador son una mentada de madre. En este momento, tener presupuestado un aguinaldo de 3 meses para los burócratas es una mentada de madre. No puede seguir así. Ese presupuesto se tiene que modificar, se debió haber modificado, y lo más preocupante es que 26 estados, incluyendo Morelos, solamente 5 en el país han transparentado su gasto que han hecho en esta pandemia. Morelos no lo ha hecho, al igual que otros 26, igual que el gobierno federal, pero nosotros como ciudadanos tenemos que ser observantes de esta situación. ¿Cómo se invirtió? ¿Cómo se compraron esos hospitales? ¿Qué medicamentos se están comprando? No hay claridad en cómo se está ejerciendo ese gasto, y lo están haciendo personas que incluso sobre las cuales tenemos la duda porque están siendo investigadas por dependencias federales. Yo Claro. estoy totalmente de acuerdo, Pedro. Diría, no me metería con el aguinaldo, porque por una razón muy sencilla, el aguinaldo se gasta aquí, y ese gasto va a ser fundamental en enero. O sea, no sé si me estoy explicando. Es decir, sí va a los burócratas, pero de los burócratas se inyecta directamente a la economía local. Esa es una cosa que no hay que perder de vista. ¿No? Pasaba mucho en el tema de la universidad. No es que no solamente no se le pague a la gente de la universidad, sino esta gente no tiene para gastar dinero que termine inyectado a la economía. Pero bueno, otro día platicaremos justo de este asunto. De su derecho laboral al aguinaldo. En todo lo demás estoy completamente de acuerdo. Sobre todo, no hay que olvidar, Pedro, no hay que olvidar el tema del emplacamiento. Hubo emplacamiento este año. Hay recursos extras este año. ¿Dónde están? ¿Cómo se están aplicando? No queremos sospechar que estén en Suiza, ¿no? Que sean parte del desmadrito que ya denunció Santiago Nieto, que en donde el protagonista es Sanz. Pero tampoco nos hagamos pendejos. Digo, si está Sanz metido, está también metido, o a poco me va a salir como Calderón. No, yo no sabía. Eran lo de Genaro García Luna, puros rumores. Yo no sabía nunca, ¿no? A pesar de que la embajadora de Estados Unidos ya se metió ahí en un merequetengue y dijo que sí, pero luego que siempre no. En fin, lo que haya ocurrido. Hay recursos extraordinarios. Fue un verdadero negocio el tema del reemplacamiento, en donde todos terminamos cambiando las placas de nuestros vehículos. ¿Dónde está ese recurso? ¿Se está aplicando en qué? ¿Quién está fiscalizándolo? Eso es fundamental. Hay recursos extraordinarios que no sabemos dónde quedaron y o cómo se están aplicando, y que a final de cuentas son fundamentales, como tú lo has dicho, en este momento para responder a una pandemia de esta naturaleza. Totalmente. Pedro. Pues despedirnos únicamente, agradecer que nos hayan tenido la paciencia de escuchar todas las cosas que decimos, algunas acertadas, otras seguramente no, pero estamos abiertos a la crítica, y voy a retomar las palabras incluso del propio Andrés Manuel. Pues aceptamos las cosas buenas y malas que vengan de la red, porque ahora sí que para no espantarse, pues no hay que salir de noche, y por supuesto sabemos que hay cosas en las que no somos expertos, pero agradecemos todos los comentarios que se han hecho, y por supuesto agradecemos más que compartan esto que hoy se ha comentado, y que incluso nos nutran con
los comentarios que están haciendo en este momento y que lo sigan haciendo en las siguientes. Vamos a tratar de ser más constantes en que sea el jueves pozolero, cuando hagamos estos comentarios y que sean precisamente a esta hora. Muchas gracias. Pues, Jaime. Gracias, Héctor. Gracias, Pedro. Pues también, como Pedro ha dicho, pues agradecerle a la gente que se ha puesto en contacto con nosotros esta noche y bueno, pues decirle que mantendremos estas charlas, estos programas por lo menos una vez a la semana para tratar de hacer un balance de lo que ocurre desde nuestro punto de vista, de lo que ocurre en la realidad morelense y mexicana. Gracias, Héctor. Gracias, Pedro. Y pues gracias a toda la banda que se puso en contacto con nosotros a través de las redes. Al contrario, gracias a ustedes y como siempre les decimos, la opinión más importante es la de ustedes que nos ven. Por supuesto que nos ayudan mucho con sus comentarios, nos ayudan también compartiendo este video para que más gente también tenga la oportunidad de comentar, de conocer lo que opinamos a nosotros que nos toca estar en la cobertura de esta situación, de esta pandemia que se está viviendo, particularmente en el estado de Morelos. Estaremos atentos a los temas que vienen la siguiente semana, este trabajo en conjunto con el gobierno federal, lo decía Pedro, cuál va a ser la participación, la mano del gobierno federal en esto, si viene para coadyuvar, para hacer a un lado o de plano para seguir con lo mismo. Muchas gracias, estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales. Muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches.